Buenas, sean bienvenidos a mi ítem 3, que es de columnas. Soy la alumna García Machuca Gabriela con el docente Sergio Daniel Calle Espinosa. La materia es práctica preprofesional grupo B. Vamos a ver un contenido que tiene 12 puntos. Este es el proyecto Fisiovela en el cual estoy siendo pasante. La ubicación de este proyecto se encuentra en la avenida Roca Aguilera, en la calle Piraymirí, en el tercer anillo interno. La propietaria es Ivana Belén. El proyecto trata de una vivienda de comercio, cuenta con una proyección estructural para 3 niveles. Este punto a destacar es que tiene un diseño moderno con líneas, combinación de materiales como ser vidrio, hormigón y revestimiento, una identidad fuerte de que ella quería un logotipo bien visible con una temática corporal. También hay buena iluminación y el proyecto está adaptado a la vegetación que ya había. Las columnas. En arquitectura, una columna es un elemento vertical, generalmente de forma cilíndrica o ligeramente cónica, que sirve como soporte estructural para techos, vigas u otras partes de un edificio. Además, su función de soporte de las columnas pueden tener fines decorativos. Hay algunas características de la columna que pueden ser, hay algunas columnas que son prefabricadas, que estas son de acero, y luego se las instala en el propio terreno. También presenta una zapata, que es la cimentación superficial sobre la cual se estructuran las columnas. Tiene un pedestal que conforma la parte inferior de la columna y le sirve de soporte, y posee una placa que constituye el núcleo de la columna. Hay 3 objetivos dentro de este ítem. Uno, que es construir columnas de hormigón armado según normas, cumpliendo con dimensiones armado, verticalidad y resistencia. 2, garantizar la correcta continuidad estructural con zapatas y vigas mediante anclaje adecuado de las esperas. 3, asegurar la durabilidad y seguridad estructural utilizando un vaciado controlado, vibrado eficaz y curado correcto. El alcance. Dentro de este ítem está la verificación de la posición y alineación de las esperas, el armado del acero vertical y estribo según los planos estructurales, el encofrado firme y alineado asegurando su verticalidad. Está también el vaciado del hormigón estructural, el vibrado y curado de las columnas mismas, el desencofrado cuidadoso y la limpieza y preparación del área para las vigas o losas superiores. Dentro de las responsabilidades que están en el punto 3 tenemos de la constructora Sista Cruz, la director de obra, que es la arquitecta Carla Montaño, la encargada de la toma de decisiones del proyecto, gestiona los recursos, aprueba el cronograma y asegura el cumplimiento de las normas. En la parte del diseño tenemos la arquitecta Natalie Meneses, que es la encargada del diseño y cambios de proyecto, el supervisor de obra, que es el ingeniero Ronald Montaño, que es encargado del monitoreo de las actividades diarias en el sitio, asegurando la calidad y seguridad en cada etapa del proyecto. Mi persona, que está aparte de la bodega y también recibo órdenes directamente de la arquitecta Carla Montaño, que yo registraba las entradas y salidas de los materiales y también documentaba todo el proceso. El contratista es don Freddy Alvedaño y Federico Alvedaño, que ellos se encargaban de la ejecución directa del armado, encofrado y vaciado. La limpieza es abajo el cargo de don Toño y don Bernardo, que ellos recogían los residuos. Las normativas del punto 4, tenemos algunas normativas y permisos dentro de este ítem de las columnas, que son el CUO y de la GAMCS, que es el artículo 79, la licencia de construcción vigente. Tenemos el artículo 184, que es la estabilidad estructural garantizada en altura, el uso obligatorio de EPP, señalización y medidas de seguridad. En las normativas técnicas bolivianas tenemos en la NB, que es la 1225.001, que es el hormigón estructural, con el mínimo de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Eso lo vamos a explicar más adelante. Luego tenemos la otra, que es la 1225.002, el acero de refuerzo corrugado. Luego los traslapes de varillas, que es entre mínimo 40 y 60 veces del diámetro. El recubrimiento de mínimo de 2.5 centímetros encofrado a 5 centímetros. Y también en la 1225.004 tenemos la supervisión profesional obligatoria para las estructuras. Tenemos el control del loop resistente o a compresión y pruebas de calidad de la obra. Aquí tenemos la parte explicativa de la norma boliviana, el 1225.001 y el 1225.002, que es el acero de refuerzo y el hormigón estructural, que decía que tienen que ser como mínimo de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado para las zapatas, columnas o cualquier recurso. El vibrado obligatorio, el curado mínimo de 7 días, el recubrimiento mínimo de 5 centímetros. Luego tenemos el acero de refuerzo, que usar acero corrugado tipo ACTM, el A615 grados 60, traslapes de 40 a 60 veces el diámetro de la varilla, lo que se explicó, anclaje y ganches según el diseño estructural.
La norma técnica obligatoria para cualquier obra con estructura metálica establece el diseño basado en seguridad y la confiabilidad mediante LRFD y regula el uso de materiales específicos y exige también su supervisión profesional. El punto 5 son los equipos y herramientas. Lo adecuado según el EPP es casco de seguridad, el protector sónico, los botines de seguridad, traje de obra, arnés de seguridad, el protector visual y guantes de seguridad. En este ítem podemos ver y observar que no se cumple tanto. Algunas personas venían variados, algunos días venían con los botines, otros días no. Pude capturar aquí las personas que no venían con los botines. Un correcto caso hubiera sido, como ven en la imagen del medio, pero también le faltan los botines de obra, no tiene, sino que tiene zapatos comunes, tiene un arnés de seguridad, pero a la misma vez el señor que se llama Don Ismael se pone a cruzar por arriba sin ningún tipo de seguridad y más bien no pasó nada, pero él hacía esos recorridos varias veces porque era el más pequeño y tenía que hacer algunas cosas. Entonces aquí en esta parte no cumplían con el equipo. Luego tenemos algunas herramientas que se utilizó en el armado, encofrado y también en el vaciado y curado. En el armado y encofrado tenemos las tenazas, la moladora, la escuadra, el nivel, la cinta métrica, el martillo, el alambre, el tablero fenólico, el alicate, la cinta masking para también el marcador para poder designar qué tipo y número de columnas eran, la plomada, y en el vaciado y curado tenemos la mezcladora, el vibrador de aguja, la llana, los vales, la regla metálica, la manguera de agua, plástico de yute. Las variables de las columnas, la columna que yo escogí es la columna de hormigón armado. Otra variable puede ser una columna de concreto prefabricado y otra las columnas de madera. Vamos a explicar cada una de estas, que son la columna de concreto prefabricado paso a paso. ¿Qué es una columna prefabricada? Una columna prefabricada es un elemento estructural vertical que se fabrica en una fábrica y luego se instala en una obra de construcción. Estas columnas a menudo son de concreto o acero y están diseñadas para soportar cargas y se utilizan en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras. La prefabricación ofrece ventajas con mayor rapidez y de construcción, control de calidad y reducción de costos laborales. Ahora vamos a ver un paso a paso luego de esta definición de cómo sería el armado de antes, durante y después. Tenemos uno primeramente replanteo y nivelación del punto de apoyo, que es uno marcar en obra los ejes exactos, verificar la nivelación de las zapatas si estaban bien, limpiar y preparar la base. Luego tenemos la verificación de los anclajes o insertos, que es confirmar que las esperas, o sea, lo que está en la zapata para insertar la columna esté acuerdamente bien, limpiar los insertos y aplicar los desoxidantes si es necesario, y aquí estamos trabajando con acero. Si se usan platos de nivelación, mortero no retráctil, preparar previamente. Punto 3, tenemos un montaje de grúa o equipo de izaje, colocar la columna prefabricada cerca del punto de instalación, asegurar los puntos de izaje correctos, verificar el peso total y estabilidad de la columna para evitar los accidentes. Punto 4, tenemos el izaje y colocación de la columna. Elevar cuidadosamente la columna con grúa, guiarla con ayuda de operarios hasta su posición final, colocar sobre los puntos de apoyo o plantines metálicos con precisión, comprobar la alineación vertical, como ser con una plomada o un láser. Y también en el punto 5 tenemos que hay fijación de la base. Hay dos métodos principales, uno que es con pernos, anclajes y placas metálicas y el otro que es con mortero de relleno. Luego tenemos el punto 6, dentro del prefabricado seguimos de esta columna el aseguramiento temporal, si es necesario, colocar riostras o soportes diagonales, que estos sirven para que este esté fija. Conexiones con la estructura superior, una vez firmes, se conectan con las vigas o losas o viguetas mediante las placas metálicas, uniones soldadas o hormigón de relleno. Tenemos también un curado si se usa grout. Si se utilizó el mortero en la base, curar por al menos 3 días manteniendo húmedo el área o cubriéndolo con plástico. Luego tenemos la inspección final, que es verificar la alineación vertical, apretado de tuercas o fijaciones, estado del grout si hay fisuras y fotografías. Un registro. Aquí tenemos el siguiente variable, que sería la columna de madera, y tenemos un paso a paso para construir. Tenemos que es una columna de madera, es un elemento estructural vertical, generalmente alargado, hecho de madera, que se utiliza para soportar las cargas verticales de una construcción. Su función principal es resistir la compresión, transmitiendo el peso de la estructura hacia la base.
1. Selección de la madera. Elegir un tipo de madera estructural resistente y seca, como ser pino, eucalipto, roble, etc. Revisar que no tenga nudos grandes o grietas ni humedad excesiva. Se recomienda que esté tratada contra termitas y humedad, impregnación o verniz protector. 2. El corte y preparación. Cortar las piezas a la altura exacta del diseño usando una sierra circular o manual. Cepillar las caras si es necesario para mejorar la apariencia o facilitar el ensamble. Realizar también rebajes o ensambles si se unirán variables o piezas. Replanteo y nivelación. En el punto 3 tenemos marcar con precisión el terreno o sobre la base, usar la plumada cinta métrica. Tenemos también la fijación de la base, que es anclar la columna de manera una base sólida, que sería una zapata o placa metálica. También en el montaje vertical tenemos levantar la columna con ayuda de al menos 2 personas o más usando puntales temporales. Usar también el nivel de burbuja para asegurar que esté completamente vertical. Fijarla de forma provisoria contra las laterales. En el punto 6 tenemos la unión con elementos horizontales, que una vez esté vertical y firme, unir esta columna a vigas o techos mediante uniones mecánicas, uniones tradicionales. Asegurar la rigidez para evitar un desplazamiento lateral. Y por último tenemos la protección y acabado final, que es aplicar el sellador o barniz para proteger contra humedad, sol y plagas, pintar si se desea un acabado estético y revisar periódicamente si la columna quedará expuesta al exterior. Tenemos aquí nuestra operación antes, durante y después de nuestra columna, que es en el antes se hizo la verificación de esperas, de zapatas, replanteo vertical con plomada o láser, preparación de encofrados. En el durante se hizo el armado de acero vertical y estribos, instalaciones de las galletas o las separadores, el encofrado y refuerzos, vaciados con vibrado adecuado y la revisión del alineado vertical. Y después se hizo el curado continuo por mínimo 7 días, desencofrado sin dañar esquinas, verificación de verticalidad y alineación y la limpieza de zona y retiro de los residuos. Aquí quedamos en la parte de las zapatas del ítem 2, que también esto nos ayuda a ver cómo va a quedar nuestras columnas. En el ítem de zapatas se hizo lo que vendría a ser, las columnas tenían los pedales, que como pueden ver, el pedestal de 13 centímetros del ancho, el cual eso iba a servir como apoyo para nuestra columna. Aquí se explica mejor en... está cargando. Aquí podemos ver cómo se están armando las columnas. En la parte izquierda ahí se están poniendo los estribos de acuerdo a la distancia que se les mandó en el plano, que habían algunas columnas que tenían la misma distancia y otras no, por eso se los marcaba con la cinta mástil y el marcador. En la del medio podemos ver el pedestal que quedó y ya se había puesto el cuello de la columna, cuello y la columna. Y siguiente, ya que en esta planilla se va a explicar mejor que tenemos las distancias de los estribos. En cada una se les explicaba cuánto, el ancho, el largo que iba a tener ese armado, y las columnas eran de 3.70, eran grandes. Luego en esta parte se hicieron dos tipos de encofrado, uno que era de madera y el otro que era de metal. Las de madera se utilizaron para los laterales, las colindantes con los vecinos, y también se le puso plastofor en la parte de atrás para no chocar directamente con el muro del vecino. Eso se lo hizo en esa. Luego las placas de acero, ambas se vaciaron al mismo tiempo. Recordemos que este ítem, al igual que el de las zapatas, se hizo en dos partes. Primero se hizo la parte de atrás para poner los materiales en la parte de adelante, y luego se puso los materiales en la parte de atrás para trabajar la parte de adelante del ítem. Aquí tenemos también dentro de la operación que ya se pudo desencofrar las columnas. Esto de aquí sería en la parte, como en ambas partes, como pueden ver en la parte derecha, o sea, aún se iban a quedar esos plastofores, y ya estaba lista esa después para hacer el respectivo curado que se le
que les mencionaba. En la parte del medio, fíjense que ahí estaban las columnas las zapatas que todavía no se las había trabajado, que eran las que estaban al frente. Primero se las trabajó las atrás y por último las adelante. Entonces por eso las zapatas se quedaron todavía en eso. Y también pude observar que había un acabado distinto en las que fueron hechas de placa y las que fueron hechas de madera. Las que fueron hechas de placa metálica tenían un mejor acabado, no estaban ásperas ni tenían... O sea, era muy fino tocarlo, como si ya estuviera limado en las caras. Obviamente los laterales no, porque como si pueden apreciar, había unas ciertas grietas en las esquinas porque no se los retiró con el respectivo cuidado. En cambio, las que fueron de madera sí quedaron un poco ásperas, no estaban lisas del todo. Aquí pueden ver que ya se realizó la misma operación que se hizo en la parte de atrás, pero ya en la parte de adelante. También se aprovechó y se quitó el portón que había y la barda y se hizo un cerramiento de calaminas. Y así es como quedó. En el SIG, Sistema Integrado de Gestión, tenemos el registro de control de seguridad medioambiental, que es de las columnas. Reutilización de los moldes, sí hubo. La disposición de responsables de restos de hormigón, sí cumple. Reducción de ruidos durante el vibrado, no hubo. Control de residuos metálicos, sí. Limpieza del área de trabajo, tampoco hubo. Tenemos la planilla general del control de calidad, que antes, durante y después de esta operación, que es planos de estructuras visados y actualizados, sí. Replanteo de ejes y ubicación exactos de las columnas, sí. Verificación del tipo de cantidad y diámetro de varillas, sí. Limpieza aquí voy a parar un ratito porque dentro de los estribos eso se tuvo que medir como 3 veces porque se estaban equivocando. Por eso fue que se le pasó la cinta masking y el marcador. Estaban confundiendo uno de la otra según los estribos. En uno que mencionaba de 12 lo estaban dando de 14. Y eso me explicaba mi arquitecta que eso varía mucho, que 2 centímetros y a lo largo varía demasiado. Así que eso se corrigió y lo volvieron a rehacer. Así que sí hubo ese control. Limpieza de área y base de apoyo no hubo hasta la limpieza siempre se hacía los fines de semana. Entonces entre semana paraba muy sucio, cochino. Hubo también disponibilidad de todos de los materiales y herramientas que ellos nos pedían. La instalación de señalización de seguridad no la hubo. Verificación del estado del encofrado sin fisura firme, sí. También tenemos durante el armado del acero conforme a plano, sí, todo estaba así, que también era el uso de separadores para recubrimientos mínimos entre 2.5 a 5 centímetros, o la galletita, el encofrado firme y vertical nivelado con plomada láser, el vaciado continuo y homogéneo del hormigón, el uso de vibrador en todas las columnas para evitar los vacíos y la verificación de alineación vertical durante el vaciado. Dentro del después tenemos el curado inmediato y continuo por al menos 7 días, el desencofrado cuidadoso sin dañar las esquinas, que eso no se hizo como les mencioné, la verificación final de verticalidad y dimensiones sí se hizo, el control de calidad en hormigón, lumen y cilindros se aplica, no, el registro de ejecución y aprobación del supervisor, sí, y la limpieza de residuos y escombros, sí. Presupuestos y tiempo de ejecución. Dentro del tiempo de ejecución también recalcar que mientras se hacían las zapatas se hacían las columnas y todo eso se hizo entre mayo, zapatas y columnas. El presupuesto y tiempo, el presupuesto aquí, como pueden ver, son los cómputos que el arquitecto me pasó de la vivienda comercial Fisiobel, que tenemos de las zapatas y columnas, también de las losas. Aquí tenemos el tiempo de ejecución de las columnas dentro de mayo, que fueron de 20 días. Está marcado así porque dentro se hizo en 2 fases y dentro de esa misma fase se trabajaban en 2 grupos. Es que por eso se ve así, porque en 10 días se terminó en un lado y en otros 10 días se terminó en el otro lado. Como sea el replanteo de ejes y ubicación exacta de columnas, verificación de las zapatas y más limpieza de la zona, el armado del acero vertical, varillas y estribos grupo 1, el encofrado de las columnas grupo 1, el vaciado del hormigón más vibrado grupo 1, inicio del curado grupo 1, día 1, el armado de grupo 2, también el curado día 2 grupo 1, más el encofrado del grupo 2, vaciado de las columnas, también más el curado continuo del grupo, curado
curado, el desencofrado, también la limpieza final y el control de calidad de la primera parte, y luego también se hizo lo mismo en la segunda parte. Tenemos acá algunas perspectivas arquitectónicas que son la función estructural. En la categoría como descripción estructural, el elemento vertical que soporta cargas de vigas, losas y muros, transmitiéndola hacia las zapatas o función. Algunas observaciones técnicas que debe resistir cargas axiales y en algunos casos momentos fractores y cortantes. Tenemos también la materialidad, concreto armado, mezcla de hormigón estructural y acero de refuerzo, un hormigón mínimo de 210. También la sección transversal, la sección rectangular, cuadrada o circular determinada por el diseño estructural. En este caso nosotros escogimos la rectangular y que eran dimensiones mínimas aseguradas de 20 por 20 centímetros con recubrimiento de 2.5 a 5 centímetros según exposición. El armado interno compuesto por barras longitudinales y estribos cerrados, una longitud de traslape entre 40 y 60 de diámetro, continuidad estructural conectada en la base con zapatas mediante esperas y en la parte superior con vigas o losas. La coincidencia de esperas y el alineamiento vertical son esenciales para la transmisión de cargas. También tenemos la estabilidad y rigidez que aporta la resistencia lateral y vertical en relación a altura, sección de fines si necesitas refuerzos adicionales. Luego, el anclaje y base, su base debe estar anclada firmemente en la zapata con anchos o anclajes según el diseño, debe evitarse el deslizamiento o excentricidad. El vibrado y curado, sí o sí, el vaciado debe ser continuo y correctamente vibrado para evitar los vacíos o los nidos de abeja. El curado mínimo tiene que ser de 7 días para lograr la resistencia y estructura completa. Una tolerancia de ejecución. Las desviaciones de altura, eje o verticalidad deben mantenerse dentro de los límites normativos. Errores mayores a 2 centímetros pueden afectar la continuidad y generar problemas estructurales. La interacción estructural trabaja en conjunto con las vigas, los sobrecimientos de muros importantes. Debe haber una coordinación estructural precisa para evitar la concentración de esfuerzo. Las recomendaciones que yo pude encontrar son antes de la ejecución, confirmar la alineación de esperas y cotas, verificar la limpieza del área y controlar que el acero esté limpio del óxido o aceite. También durante la ejecución usar separadores correctos, no vaciar en climas extremos sin protección, vibrar completamente sin dañar el encofrado, retirar cuidadosamente el encofrado para no dañar la columna. Después de la ejecución, aquí era donde quería más o menos explicar esta parte, que el encofrado es el molde que definirá la forma de la columna, por eso era rectangular. También esto se rellenaba con material de hormigón estructural, que no sabía que venía aparte. Luego también el proceso de vaciado es emplear sí o sí un vibrador para remover todo el aire que queda. De esta forma uno se evita las fallas estructurales. También se hace el desencofrado luego de estar 24 horas. Estar encofradito y se lo saca, se retira las maderas o los aceros que tiene, y el curado, este es el último paso que por lo menos es importante ya que nos brinda el acabado perfecto y es en el proceso en el cual mínimamente se lo tienen que hacer en columnas 7 días. Luego se retiran las cuidadosamente del encofrado y confirmar la alineación antes de seguir con las vigas y losa. Dentro del glosario, algunas palabras que no sabía, que son las esperas, que eran las varillas que emergen de la zapata para anclar con las columnas, los estribos, que son los elementos transversales que dan continuamiento del acero vertical, la llana, que se utiliza en la bañería y construcción para repartir tanto en paredes como en suelo. Esto se lo utilizó para darle un acabado bien a las columnas y que quedaron con unos grumitos en las esquinas, y las galletas conocidas como separadores, que se utilizan para garantizar el recubrimiento adecuado del acero refuerzo en elementos de concreto armado como columnas, vigas y losa. Aquí tenemos un video de la entrevista que le hice al señor don Federico Alvedaño. Eso sería todo, muchas gracias.